Bienvenidos un día más. Qué privilegio poder estar junto a la palabra de Dios, junto al mensaje que nuestro Dios Todopoderoso nos ha delegado, nos ha dejado por escrito, para que sea cual sea nuestro desierto, nuestro infortunio, nuestra situación difícil, crítica, podamos siempre tener un ancla segura para nuestra alma. ¿Cuál es? La palabra de Dios. A través de la fe, en las promesas, en la palabra de Dios, en tantos tipos, en cada cosa que nos enseña, en cada ejemplo, como dice la Biblia, que cada cosa que está escrita para nuestra enseñanza está escrita. Muchas veces para no tropezar, como tropezaron nuestros antepasados en la fe, otras veces para tomar un buen ejemplo de esos antepasados en la fe. Sea como fuere, lo importante es que tenemos agua, manantiales, ríos de agua viva en el desierto. Es un privilegio, por tanto, para un servidor poder estar con ustedes. Y estamos hablando de Rahab. Yo no sé si usted se acuerda del programa anterior, no importa, resumimos brevemente. Una mujer que dice la palabra de Dios no oculta el pecado porque está escrito por Dios. Rahab era una ramera, una prostituta. Y no tiene nada que ver, lo fue, pero dejó de serlo. Lo fue, pero Dios no la juzgó por lo que había sido, sino por lo que vino a ser. Esta mujer, veíamos la semana pasada, que aunque ella vivía allí en Jericó, cuando llegaron los espías, ella abortó sus creencias idólatras, abortó todo lo que en ella había innato en por haber nacido en Jericó, y no es que desertara, sino vio otra verdad. A través de haber escuchado historias por 40 años de que se abrió el Mar Rojo, un pueblo que salió de Egipto, un pueblo en el que Dios estaba con ellos, las grandes hazañas, las proezas, cómo Dios los respaldó, esta mujer albergó a 2 de los espías que habían mandado allí a ver Jericó. Y estos espías hicieron una promesa, un pacto, iban a salvar la casa de Rahab. Rahab intercedió, lo veíamos la semana pasada, intercedió por su familia. Y estuvimos hablando algo de Rahab, ahora resumo rápidamente los puntos y seguimos donde nos continuamos para concluir hoy. Pero estuvimos viendo algo muy importante. Esta mujer, Rahab, que era prostituta, que era ramera, que era idólatra, que era pagana, creyó que Dios iba a tener poder. Y esta mujer, en esa fe, en ese creer en Dios, iba a ser una puerta de salvación. Así viene el Evangelio a todos nosotros. Quizá usted, también el Evangelio puede venir a usted de la misma manera, porque alguien le confesó, porque alguien le habló, porque alguien le comentó, porque alguien le leyó la palabra. Hoy estamos aquí para dar un giro, un cambio total a nuestra vida. Yo quiero resumir rápidamente cómo Rahab fue un ejemplo de mujer de fe. Tanto que en los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, solo aparecen 2 mujeres. Una es Sara y la otra es Rahab. Pero veíamos la semana pasada algo muy importante que no podemos dejar de subrayar de nuevo, de remarcar hoy. Y es que Rahab se casó con un príncipe, Salmón, y entra dentro del linaje de la genealogía de Mateo 1 hasta llegar a Jesús. Es decir, no importó sus antecedentes, sino su corazón y su entrega. De aquí tenemos que extraer notables principios, porque no importa lo que usted esté viviendo, sino dónde Dios le quiere llevar. No importa lo que usted haya sido, sino lo que Dios quiere que sea. No importa los errores que haya cometido, sino las virtudes y las grandes hazañas que Dios quiere hacer a través de usted. Veamos muy resumidamente cómo vimos el primer punto en la semana pasada, como muchos saben, conocen las cosas de Dios, pero no lo reconocen. Rahab sí, de ahí extraímos la enseñanza. Número 2, vimos que no importa el tiempo que transcurra hasta que crean las personas en Dios, tarde o temprano, si hablamos de Él, como se habló por 40 años, al final creyeron allí, al menos Rahab creyó dentro de Jericó. También vimos el punto número 3, que es un proceso día a día, que pasa el tiempo, pero no cae en saco roto. Así en Isaías nos dice la palabra de Dios que así como la lluvia cae del cielo y no vuelve vacía, sino que lleva a cabo la obra para la cual Dios la envía, así es la palabra de Dios que sale de su boca, no volverá vacía.
Así que vemos que es un proceso cada día. Rahab, vimos en la semana pasada que pensó en su familia. Número 4, no solo en sí mismo, en sí misma. Los dones, la revelación, todo lo que Dios nos da, no es solo para decir, yo soy privilegiado, privilegiada, yo ya puedo morir, yo ya puedo partir con el Señor. No, hay una demanda. Hemos de interceder por los demás, hemos de clamar por los demás, hemos de buscar la paz con todos, hemos de buscar que los nuestros vengan también al conocimiento de la verdad. Hay que pagar un precio. Y vimos cómo ella pensó en su familia, incluso intercedió, que ahora enlazaremos al resultado. Punto número 5, veíamos la semana pasada, que fue considerada justa por Dios, y ahí lo vemos en Santiago 2:25, así lo dice. Dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fíjese usted, un ejemplo que nos pone precisamente la palabra de Dios como mujer de fe y como mujer de obras consecuentes a la fe. Vimos el punto número 6, Rahab sabía que Jericó, cómo iba a ser destruida, y así como Noé se preparó para salvarse, ella también lo hizo. Qué importante, oyente, televidente, que podamos entender que no solo hay que saber, sino también hay que saber actuar conforme al conocimiento. Hay que tener sabiduría, hay que saber reaccionar ante la verdad. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero realmente no se comportan como si realmente creyeran a Dios. Porque creer en Dios es sencillo, aún el diablo cree y tiembla, pero otra cosa es poner la vida alineada a su voluntad. Ahora, vamos al punto número 7 de los 10 que vamos a ver. El punto número 7 lo hemos titulado, ella más su familia debían de permanecer en el lugar indicado. Qué importante. Yo no sé si usted está en el lugar indicado. Yo no sé si usted está haciendo lo mismo que Rahab. En el pacto, en Josué 2, 12, 13, Rahab dijo, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Mire usted Rahab. Rahab no solo dijo, yo ya soy salva, yo ya sé la verdad. Rahab luchó. Así como usted y yo tenemos que luchar, mi casa y yo seremos del Señor, serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesús, dice en el libro de los Hechos, al carcelero. Le dijo Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mire usted, debemos de proclamar la palabra. Dígale usted al Señor Jesús que sea salvo también su casa. No deje que su casa no deje de ser salva. Luche por ello. Hemos de luchar. Quizá está viviendo un desierto, no importa. Quizá su hijo fuma marihuana. Quizá no está siendo lo sometido que pudiera ser. Quizá está andando en rebeldía. Quizá no quiere estudiar. Hay un sinfín de posibilidades que pueden estar dificultando la obra del Señor. Pero la palabra de Dios dice que creamos en el Señor Jesús y seremos salvos nosotros y nuestra casa. Mire la fe de Rahab. Rahab intercede. Usted está intercediendo, hemos de interceder. Ore por sus hijos, ore por su esposo, ore por su esposa. Impóngale cuando duerme la mano si él no cree. Pero diga, Señor, yo no quiero ser salvo yo solo. Quizá usted está yendo a la iglesia, su esposo o su esposa no. Quizá sus hijos tampoco quieren. Ore por ellos. Cada día clame. Mire cómo Rahab, y mire el resultado. Dijo, por favor, júrenme que no solo yo, sino mi familia será salva con todo lo que tiene. Y qué bendición. Mire el resultado. Josué 2, 18 y 19. He aquí, le dicen los espías, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual no te descolgaste. Después veremos el cordón en otro punto. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre nuestra cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. En otras palabras, los espías le dicen, Rahab, los que estén en tu casa van a ser salvos. Los que estén protegidos
dentro de la instrucción que nosotros te decimos que estén contigo, van a ser salvos. Ahora, si alguien se va, no respondemos. Así el Señor nos quiere hoy sensibilizar. Arrope usted con sus oraciones a los suyos. No se preocupe, vienen tiempos difíciles para la humanidad. Las cosas se van a poner peor. Esta crisis no es una crisis que se vaya a mejorar y va a venir otro boom. No sabemos lo que pasará, pero las cosas pintan feo y probablemente, muy posiblemente, las cosas no mejorarán muchísimo. Y la venida del anticristo está cerca. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos de oscuridad. Pero no debe de importarnos. ¿Sabe por qué? Porque en medio de Jericó, una ciudad que iba a ser destruida, una ciudad cuyos muros iban a ser derribados por la mano de Dios, allí Rahab iba a encontrar salvación. No solo para ella, también para toda su casa. Qué importante seguir la instrucción, qué importante que en los últimos días, como estamos viendo, los que son del pueblo de Dios deben entrar, estar y ser casa de Dios. Repito, los que somos pueblo de Dios deben entrar, estar y ser casa de Dios. Cuando hablo de iglesia, pero no tanto iglesia como templo, sino espiritualmente. Pero obviamente también hay templos donde nos reunimos o al aire libre. La iglesia debe de estar unida. Hemos de crear iglesia. Lleve a sus familiares a la iglesia. Invite a las personas que son importantes para usted a la iglesia. A la iglesia no como templo, sino como la esposa de Cristo. Es el lugar de refugio, es el lugar seguro, es el lugar donde Dios ha prometido que no habrá destrucción. Y yo quiero recordarle algo. Todos los que estuvieron fuera de la casa de Rahab, ¿qué pasó con ellos? Todos los que estuvieron fuera y no entraron a la casa de Rahab fueron destruidos. No quedó ni uno. Sin embargo, aquellos que estaban en la casa de Rahab, la casa del pacto, ellos fueron salvados. Esto nos recuerda a Noé. Noé, ¿sabe usted que se salvó con su esposa? ¿Sabe usted que se salvó con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos? Solo 8 personas entraron dentro del arca. Y ese arca, como la casa de Rahab, nos habla de la iglesia. Si usted quiere salvación, seguridad, vida eterna, usted debe rápidamente, corra hacia la iglesia. Ya digo, no como templo, aunque hay templos donde nos congregamos, sino la iglesia espiritual. No se conforme con ir un domingo. No nos hagamos religiosos, sino sea parte de la iglesia y cubra, introduzca, su casa sea iglesia, como la casa de Rahab. Su trabajo donde usted desarrolla sea iglesia. Aglomere, unifique, junte, llame, como la gallina quiere juntar a sus polluelos, a todos aquellos que usted ama. Porque fuera de ahí vendrá destrucción, pero en el hogar de Dios, en la casa de Dios, habrá salvación. En Jericó todos fueron destruidos, pero la casa de Rahab permaneció. Por eso hay que estar en y ser parte de la casa de Dios. No nos podemos conformar con menos. Hay que separarse de ciertas influencias. El punto número 8 nos habla de estar cerca y con personas de fe, así como Rahab. Fíjese usted bien que la madre, el padre, los hermanos y hermanas de Rahab no se salvaron tanto por ellos mismos, sino por estar con Rahab. Y esto tiene que subrayar en este punto número 8, muy importante, la actuación que muchos tienen que llevar a cabo y nosotros mismos que ya creemos cómo debemos de acercarnos a los que no creen. Es sumamente importante estar con personas de influencia. Toda persona ejerce una influencia hasta el punto de que toda la familia de Rahab se salvó, pero permítame decirle y explicar un poquito la historia de Acán. Vayamos a la historia de Acán. Mire usted, justo en este pasaje que estamos leyendo en Josué, antes de tomar Jericó, da una instrucción Dios a el pueblo, diciendo, vamos a entrar a Jericó, yo os voy a entregar Jericó, pero en Jericó no pueden ustedes tomar del anatema, porque si ustedes toman del anatema fuera de lo que yo les doy instrucción, va a haber maldición en el pueblo, en el campamento. Y esto lo podemos ver aquí en el capítulo 6, donde dice en el versículo 18,
Pero vosotros, instrucción de Dios, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. Anatema es maldito, se está refiriendo a los paganos. Ellos iban a tomar Jericó, pero no podían tomar, coger, aprovecharse de nada de lo que Dios les está diciendo aquí. No sea que hagáis anatema, es decir, que contaminéis el pueblo, contaminéis el campamento de Israel y lo turbéis. Dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. Es decir, ustedes no van a tomar nada, pero la plata, el oro y los utensilios de bronce se van a consagrar, se van a limpiar con la oración y se van a consagrar para uso de Dios. Esa fue la instrucción que Dios les dio. Dice, y entren en el tesoro de Jehová. Esa era la condición. ¿Saben ustedes qué pasó? Bueno, pues cuando llegaron a Jericó, tomaron Jericó, Dios derribó las barreras de Jericó, metió sus manos, las derribó cuando dieron 7 vueltas, cada día una vuelta, y el último día 7, tocaron trompeta, gritaron, cayeron las murallas de Jericó, así como por un poder sobrenatural que era Dios. Y entonces se le ocurrió la idea a Acán, se le ocurrió una fatídica idea, y fue, como nos dice aquí en el capítulo 7, tomó un manto babilónico, un lingote de oro y varias piezas de plata. Un poquito más adelante, para no hacerlo muy largo, sale el pecado de Acán en el versículo 20 del capítulo 7, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Este pecado hizo que cuando fueron a la batalla de Ai, después de Jericó, cayeran muchas víctimas de una derrota del pueblo de Israel que Josué no entendió. Y a través de esta derrota inquirió delante del Señor y dijo, ¿qué está pasando, Dios? Y Dios le dijo, ay, anatema, capítulo 7, versículo 1, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán tomó del anatema. Así que cuando fueron a Jai, en lugar de vencer, estaban perdiendo la batalla. Ahora, observe en este punto que estamos en el número 9, en el número 8, en el número 8, cómo la influencia de personas puede ser favorable o negativa. Observe porque esto es sumamente importante. Acán no salvó a su familia, murieron apedreados y quemados. Es triste, es lamentable. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos haciendo que nuestra vida sea salvación para otros? ¿Estamos ejerciendo una buena influencia a los que nos rodean? ¿O nosotros podemos cargarnos de nuestras propias razones, argumentos? Podemos tener nuestra propia filosofía y podemos decir, no, yo ya no necesito a Dios. Y coger a los nuestros y decir, no, pues si Dios está en todos sitios. Sí, pues si Dios de todas formas no es propicio a nosotros. Hay personas que hablan así. ¿Sabe? Acán amó más este mundo que las cosas de Dios. Amó más su codicia y su corazón que la voluntad y la instrucción de Dios. Y eso destruyó a su familia. Lea usted cuando tenga tiempo el capítulo 7, porque en el capítulo 7 nos dice cómo fueron destruidos. Miren el versículo 25, le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Por supuesto, yo no estoy diciendo ni estamos a favor de que nadie muera, de que nadie fallezca, pero mire usted cómo atrajo maldición a Acán, a sí mismo y a su casa. ¡Qué diferente Rahab! Rahab es un ejemplo de atraer la bendición. Rahab fue un ejemplo de influencia positiva. Y así usted y yo deberíamos de estar cada día. Ven conmigo, déjame que te hable, déjame que coja la palabra de Dios y te lea el Evangelio. Mira cómo Dios te ama, acércate. Por eso debemos de estar cerca, muy cerca de personas de Dios. Hasta el punto que en el Nuevo Testamento nos habla en 1 Corintios 7, que la mujer que está casada con un hombre incrédulo no le deje. Fíjese la influencia. No le deje porque santifica al marido y a los hijos. Y al contrario, el esposo que está casado con una mujer incrédula, no la deje. Si no quiere separarse ella, no la deje. Quédese con ella. Fíjese usted la influencia. Pero
Por el otro lado, caso extremo, vemos la influencia de Acab, la negativa influencia de Acab, el cual, por codiciar de este mundo lo que Dios no quería, atrajo la muerte, la plaga a su familia. Aprendamos, amados, a no codiciar las cosas de este mundo. Dios no quiere que haya comunión. Debemos de formar, crear, estar con iglesia. Debemos ser iglesia. Debemos de mirar por los intereses del Señor. Y debemos de escuchar atentamente, con mucha atención, las instrucciones de la palabra de Dios. Punto número 9. Es muy importante. Le mandaron a Rahab que pusiera un cordón de grana en la ventana. ¿Qué representa este cordón de grana? El cordón de grana, usted sabe que el color grana es el color rojo. Tenía que abrir la ventana Rahab. Esto nos recuerda a Daniel, cuando en Babilonia abría 3 veces por día las ventanas de su aposento y oraba a Dios. Tenía que abrir la ventana y tenía que arrojar un cordón grana color rojo. Nos está hablando ahí de pacto, nos está hablando de sangre de Cristo, nos está hablando de Pascua. Usted recordará en Egipto cómo antes de salir de Egipto iba a venir una plaga a los primogénitos que iban a morir todos. Y allí tenían que untar los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero. Cuando ellos, todos los hebreos, hicieron con la sangre del cordero, untaron los dinteles de las puertas, la plaga pasó de largo. No hubo víctimas, no hubo muerte, pero en el pueblo egipcio cayeron todos los primogénitos varones, porque el mal entró. Si usted se da cuenta, en Jericó pasó algo parecido. Todo Jericó murió, fue arrasado, raído. Todos fueron destruidos, pero la casa de Rahab tenía la señal del pacto. Y esto nos habla de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que nuestro corazón tiene que estar abierto a Jesús, de que no tenemos que tener prejuicios como no los tuvo Daniel ni los tuvo Rahab. Sea usted un corazón abierto a proclamar las virtudes de Jesús. Porque cuando Dios venga, cuando Jesús venga por su pueblo, Él busca corazones perfectos para con Él. Busca corazones sellados, marcados, corazones redimidos. Y ese cordón nos habla de redención, porque con cuerdas de amor, con cuerdas de amor te atraje. Lo dice el profeta, con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Y esas cuerdas de amor son de Jesús y el precio de su sangre. Nuestro corazón debe estar abierto, rebosando del nombre de Cristo, de la palabra de Dios, del amor de Jesús. Punto número 10. La casa de Rahab fue un remanente, todos fueron salvos. Nosotros debemos de hacer de nuestros hogares, como Rahab hizo del suyo, iglesias, lo hemos dicho antes. Nosotros debemos de hacer de la iglesia donde Dios nos convoque, no como templo, sino como cuerpo, parte del cuerpo, nuestro hogar también. Nosotros debemos de llevar a las personas al hogar que Dios ha establecido para nosotros. Es importante porque todos los de fuera fueron raídos y destruidos. Aprendemos de Rahab tanto, de una mujer que fue prostituta, ramera y que vendió su cuerpo. Hacemos una breve pausa y volvemos ya en el desarrollo final de esta exposición aprendiendo de Rahab. No se retiren, volvemos enseguida.
Pues seguimos aquí, ya concluyendo en Manantiales del Desierto, aprendiendo de una figura tan quizá desconocida para algunos, pero tan importante para Dios como lo fue Rahab. Y veíamos que hay que estar en el lugar exacto, con las personas correctas y en el tiempo idóneo. Repito, lugar exacto, personas correctas y tiempo idóneo. No vale estar en el lugar que no nos corresponde, ni con las personas que no ejercen la influencia idónea, y en el tiempo inadecuado, porque de ello depende el resultado de nuestra vida, tanto aquí como la vida eterna. Por eso hay un reto a buscar las cosas del Señor, a buscar las cosas de Dios. Quiero acabar en este mensaje hablando de Rahab con algo muy importante, unas enseñanzas que extraemos, que ya hemos hablado un poquito por encima. Número 1, ella era pecadora, pero confió en Dios. Y hubo un pacto, como hay un pacto para usted y para mí, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y en su palabra, conozca la palabra de Dios. Es sumamente importante que esa Biblia que usted seguro que tiene en casa, esa Biblia que a lo mejor usted no usa, conózcala, acérquese al Nuevo Testamento, vea lo que Jesucristo consiguió para usted, porque hemos de conocer las promesas como Rahab reconoció las promesas y se aferró a ellas. Número 2, Rahab acabó casándose con Salmón, un príncipe, lo hemos dicho muchas veces, siendo ramera, se casó con un príncipe y está en la línea ascendente hasta que vino Jesús. Número 3, dejemos que la sangre de Cristo, el pacto, la fe en Jesús, cuelgue de nuestro corazón. Ese cordón grana, esa cuerda de amor, esa deuda de amor hacia Jesús, abramos la puerta del corazón y cuelgue hacia afuera. No tengamos ningún temor, ni nos cause vergüenza reconocer nuestra fe, reconocer nuestra identidad de hijos, nuestra identidad de siervos de Jesucristo. Debemos de dejar a un lado ya los complejos, el qué dirán, qué pensarán que soy una persona religiosa, un monje, una monja, un cura. Hoy no, porque los demás van a perecer. Es una oportunidad para que los demás conozcan quién es el Salvador. Si usted se une a ellos, ellos podrán ser salvados por Dios. Si usted rehúsa y buscamos nuestra comodidad, puede ser que ellos perezcan para siempre. También vemos cómo ella fue sabia para salvarse a sí misma, pero pensó en los demás. No podemos ser egoístas, no podemos quedarnos en nuestro cuarto, en nuestros estudios, no podemos quedarnos en nuestra iglesia y decir, como yo ya soy salvo o salva, ya lo tengo todo hecho. No. Debemos, de una forma muy especial, ahora más que nunca, interceder por los demás, ofrecer a los demás el camino de la salvación, ofrecer lo que Dios nos ha dado también a los demás. Ese amor, esa misericordia, esa paciencia, todo lo que Él nos ofreció, debemos de ofrecerlo a los otros. También vemos en Rahab cómo no importó el pasado, puesto que ella fue perdonada por Dios y restaurada, restituida totalmente. Mire usted, lo importante no fue el historial de Rahab para ser escogida, y esto quiero subrayarlo. Lo importante no fueron los méritos pasados. La Biblia nos dice que Dios, y nosotros debemos de saber, porque hemos sido todos cortados de la misma cantera, nunca olvidar de qué cantera nosotros hemos sido cortados. Nosotros somos todos carne. Lo que tenemos es por la pura gracia y misericordia de Dios. De ahí que hay una insistencia de la palabra de Dios mismo, a través de su palabra, de que no juzguemos, de que no nos creamos mejores que otros, de que tengamos, eso sí, misericordia, y que lo que tenemos no es para vanagloriarnos, de gracia lo hemos recibido. Pero observe que en Rahab, ese éxito que ella tuvo, no fue por los antecedentes, hubiera sido excluida directamente. Si Dios buscara a personas justas, ni yo ni ninguno hubiéramos sido escogidos. Pero Dios ve lo que puede hacer en usted. Dios vio lo que podía lograr en Rahab. Dios quiere glorificarse en personas que no tienen nada que ofrecer, que nadie apuesta por ellas, como mujeres estériles que tuvieron grandes hombres de Dios, por ejemplo. El mismo Samuel, hijo de Ana, ya no solo en los patriarcas. Dios se glorifica donde hay imposibilidad. Por eso, sea cual sea su pasado, no le importe.
porque el futuro está en las manos del Señor. Hizo 2 cosas Rahab, porque no importó para Dios sus antecedentes. Tuvo fe, 3 cosas mejor dicho, tuvo fe número 1. Número 2, se arrepintió de su pecado. Y número 3, se la jugó por las cosas de Dios, apostó por las cosas de Dios. Repito, número 1, tuvo fe. Número 2, se arrepintió de su pasado, cambió su vida, hubo un giro radical. Número 3, apostó por las promesas y por las cosas de Dios. Si usted nos está viendo hoy y se encuentra en la misma situación de Rahab, si usted ha pecado, si usted ha sido destituido, alejada de la gloria de Dios, si usted se considera irreconciliable con Dios, arrepiéntase, cambie su conducta, que es la consecuencia del arrepentimiento, aléjese del pecado, confiéselo y apueste por las promesas de Dios, porque en Dios no hay acepción de personas. Y mire usted Rahab, línea cronológica, genealógica, mejor dicho, ascendente hasta llegar a Jesús. Por eso vamos a orar, porque no hay nada imposible para el que cree ni para Dios. Señor, acabamos esta enseñanza pidiéndote que cada oyente, cada persona pueda tener una oportunidad de cambio como tú nos das a cada uno de nosotros. No importa el pasado o lo que hayamos cometido con anterioridad, solo importa tu gran misericordia que quiere tocar nuestro corazón para no solo salvarnos a nosotros, sino salvar a los demás, estar con las personas que nos conviene, dejar personas del mundo que no nos convienen, como dice tu palabra, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, y queremos interceder por todos aquellos que se han alejado, que no están en el lugar correcto, ni con las personas idóneas, ni en el tiempo actual, en la casa del Señor, ni siendo casa de Dios, que no son iglesia, no están formando parte, porque son hijos pródigos. Atráelos con cuerdas de amor y trae esa restauración de sus vidas, como hiciste con Rahab, que ella, siendo una mujer pagana, con dioses ajenos a ti, fue recibida misericordia. ¿Cuánto menos no lo vas a hacer, o cuánto más, mejor dicho, no lo vas a hacer con todos tus hijos y tus hijas, que son hoy, están alejados de ti, pero son hijos, hijas tuyos? Gracias, Señor, te damos. Atráelos con cuerdas de amor en el nombre de Jesús, porque solo en ti está la salvación, y que nuestro corazón arroje ese cordón de grana que proclame tu nombre y tu redención cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos las gracias y le bendecimos en el nombre de Jesús, y hasta el próximo programa con ricas enseñanzas para que nuestra vida no quede postrada en un desierto. Dios le bendiga y hasta el próximo programa.